Perdónenme, compañeras y compañeros, si otra vez recurro a recuerdos personales para contarles un tema complicado. En el otoño de 1986, el rector Jorge Carpizo y la mayoría del Consejo Universitario de la UNAM habían aprobado una reforma integral a la universidad en la cual restringieron derechos de estudiantes y académicos y dejaron intactos todos los privilegios de la burocracia dorada. La oficina del abogado general de Carpizo había recomendado que la reforma incluyese también a los directores, a los burócratas dorados, previendo con razón que de no hacerlo, la omisión iba a ser denunciada por los estudiantes. Pero el rector no hizo caso. Nadie creía que los estudiantes iban a lograr orquestar una oposición fuerte. Con el voto de todos los directores y casi todos los académicos, la reforma de Carpizo pasó en el Consejo. Unos cuantos consejeros estudiantes votaron en contra, entre ellos Ima, Santos y Ordorica. Luego de perder la votación, salieron del salón advirtiendo a los disque venerables viejos que los habían mayoriteado: regresaremos y seremos miles, que es una frase de alguna otra parte de la historia. Todos pensábamos que eso era una bravata. Nadie se imaginó que fuera a nacer un verdadero movimiento estudiantil, pero ocurrió. En menos de 2 meses, desde abajo, en asambleas en cada centro escolar, las muchachas y los muchachos leyeron con atención la reforma aprobada y descubrieron que a ellas y a ellos les estaban echando toda la culpa de todos los problemas y que les quitaban el derecho a la educación a santo de la excelencia académica, que, viendo a la burocracia dorada, era solo hipocresía y solo mentiras. El movimiento obligó a Carpizo al diálogo público en el Auditorio Che Guevara, o Justo Sierra, como ustedes quieran llamarlo, que fue transmitido en vivo por Radio UNAM, como si estuviéramos en internet en esta época. Y allí todas y todos, hasta los que no nos habíamos movilizado, descubrimos que los representantes del recién formado Consejo Estudiantil Universitario, CEU, argumentaban mejor y convencían, mientras que los delegados de la rectoría parecían cada vez más vacíos y cada vez más mentirosos. La oficina del abogado general, que había sugerido reformar también a directores y también a la burocracia dorada, trató de hacer algo positivo y proactivo. Convocó a los estudiantes de las facultades que no se habían movilizado aún para que defendieran la idea de reforma, desde el estudiantado. Yo participé en ese intento de movilización de los moderados, que se iba a conocer después como Voz Universitaria. Mi experiencia no duró mucho, pero me enseñó bastante. Resulta que los directores más conservadores de la UNAM, coordinados por el de Derecho, que se llamaba Miguel Acosta Romero, y le decían la jitomata, estaban indignadísimos y le reclamaron a Carpizo, el rector, enviándole un ultimátum. Exigieron que el abogado general de la UNAM fuera a la oficina del director de Derecho para pedirle perdón, una disculpa por haberse inmiscuido en asuntos internos de su facultad. Argumentaban que eso de movilizar a los estudiantes era una tontería. Luego, ¿quién los controla?, preguntaron. Para demostrar su músculo político contra Carpizo, esos directores conservadores organizaron un mitin enfrente de la rectoría, supuestamente para defender las reformas de Carpizo. Ese mitin de los conservadores ocurrió el 21 de enero de 1987. Contamos con la narración que él mismo hizo el cronista Carlos Monsiváis en la revista Cuadernos Políticos de enero-junio del año 87. Preciso y burlón, el Monsi describió así a los participantes del mitin. Lo cito: beligerante y bien vestido, con el aire de superioridad que da la fe en la inferioridad de los otros, así lo miro prejuiciosamente al estudiante, pero ahora Voz Universitaria se queja del monólogo en voz alta. Él, estudiante, de a de veras, no es acarreado. Vino aquí por su cariño a los estudios. Mientras tanto, el doctor Trifón de la Sierra, así se llamaba el profesor, se los juro, da un encendido discurso, pero la mayoría no eran trifonistas. Fieles a un espíritu feudal que todavía no entendían, los estudiantes aplaudieron a rabiar a otro orador más conocido por ellos, Ignacio Burgoa Orihuela. Esta es la descripción monsivayana de jurista tribuno. Al doctor en Derecho Ignacio Burgoa nunca lo ha visitado la duda y en caso de crisis de conciencia, de seguro interpondría un amparo.
Suya es la espada flamígera del verbo con todo y la frase, y los raudales de su elocuencia se vierten en la ímproba encomienda de fustigar subversivos, creyentes en la intervención del Estado en la economía o incluso en los asuntos del propio Estado. Don Quijote, que no necesita Sancho Panza para comercializar su figura, el doctor Burgoa es el orador estelar en un mitin a favor de las proposiciones de rectoría. Hasta ahí Monsiváis. Lo que Monsiváis no sabía es que era en contra de rectoría también. Lo que me importa subrayarles a ustedes, camaradas, es que Carpizo tenía dos enemigos, uno popular, el CEU, y otro elitista, los directores conservadores, que se comportaban como señores feudales en el régimen universitario. Hoy en día, por cierto, la UNAM sigue estando organizada así como les cuento. Los CEUistas tuvimos más éxito transformando el país afuera de nuestra alma mater. Pero aclaro, en este instante de mi anécdota, yo aún no era CEUista. Terminado el acto, frente a la rectoría, así como les cuento, el director de Derecho, Acosta Romero, la jitomata, se dirigió a su oficina y ahí estaba el abogado general, quien por órdenes de Carpizo efectivamente ofreció disculpa. Y yo asistí, lo confieso, por curiosidad malsana, pero salí del acto convencido de que si el rector no era capaz de defender su propia reforma ante los oligarcas universitarios, yo no tenía por qué andarlo defendiendo a él. Y esa tarde me decidí y me fui con miles de otros universitarios a la primera marcha del CEU al Zócalo. Ojo, ir al CEU y ser estudiante en enero de 1987 era un riesgo aterrador. Los intentos del movimiento estudiantil previos habían sido reprimidos por porros desde cada una de las escuelas. Y el último intento de marcha estudiantil grande en la capital federal fue el 10 de junio del año 71, aquel jueves de Corpus que no se olvida. Nuestras madres, nuestros padres estaban espantados y nosotros también. Pero igual marchamos. Y vaya locura, fuimos a llegar al Zócalo cuando el sol se perdía detrás de la Sierra del Ajusco. No pasó nada malo. El CEU había recuperado las calles y la Plaza Central de México y nunca las hemos abandonado desde entonces. Miren ustedes lo que les cuento con atención. Los directores menospreciaban a los estudiantes, pero estos fueron capaces de organizarse y dirigir un movimiento. Los directores eran más conservadores que Carpizo, quien al menos deseaba alguna reforma a la nata que era la UNAM en aquellos días. Y los directores eran capaces de doblarle las manos al rector si fuera necesario. Pero cuando los estudiantes salimos a la calle y al Zócalo, el Estado autoritario priista no hizo nada. No pudo hacer nada. Las lecciones que aprendí en esos días es que el poder del Estado, así en general, es más bien una apariencia. Los gobiernos centrales, como la rectoría en la UNAM, le temen más a los señores que están inmediatamente debajo de ellos en la escala política y social. Esos oligarcas, que en la UNAM eran y son los directores, tienen casi siempre más poder que el rector. Y más aún cuando se juntan como nobleza. Por eso es que hace varios siglos, en los 1620, el cardenal francés Richelieu, el de los mosqueteros, le decía a su rey, que era Luis XIII, Borbón: Su Majestad procurará no ordenar cosas que sabe que serán desobedecidas. El ridículo destruye el poder. ¿Quién no iba a obedecer al rey? Los nobles, los aristócratas, los oligarcas. Eso lo leí muchos años después de mi experiencia en el CEU, en un librito escrito en 1970 por un francés, Pierre Goubert, que en castellano se llamaría algo así como Luis XIV y los 20 millones de franceses que van con él. Richelieu ya había muerto cuando Luis XIV, el Grande, dominó a la nobleza francesa y la encerró en el Palacio Dorado de Versalles. Ahí los vigiló de cerca. ¿Por qué hizo eso? Porque se acordaba que siendo niño, esos nobles se habían levantado en armas en la llamada Rebelión de la Fronda. Pero ese señor, Luis XIV Borbón, que decía que el Estado soy yo, nunca terminó el trabajo de controlar a la nobleza. Porque eso no se puede hacer desde la posición de un político individual, por más rey que sea. Se necesitan los 20 millones de franceses, se necesita al pueblo. Y eso fue lo que hizo en Francia la Revolución Francesa. Solo entonces podemos hablar de que hubo un verdadero Estado francés. Y ese es el otro lado del eslogan obradorista de hoy en día en México, que dice que sin el pueblo nada y con el pueblo todo. Vuelvo a mi recuerdo personal del CEU allá en el 86 y 87. El pleito entre rector neoliberal y directores conservadores pasó a la historia entre la niebla, ya nadie se acuerda.
Lo importante fue el movimiento estudiantil en la izquierda y la movilización popular. Solo fue de esa manera que las voces realmente democráticas regresaron al Consejo Universitario y, como eran miles, derogaron la reforma de Carpizo. Muchas gracias.